Esa noche, mientras las copas aún brillaban sobre la mesa y los invitados sonreían con la satisfacción de quien celebra un pacto cumplido, el esposo tomó la mala de su nueva esposa y la dejó caer en el umbral de la puerta. No hubo gritos, no hubo explicaciones, solo una frase dicha con la frialdad de quien dicta sentencia: «No eres digna de llevar este apellido». Ella lo miró sin comprender, buscando en los rostros de la familia alguna señal de protesta, algún gesto de duda, pero solo encontró silencio, un silencio que la condenaba sin juicio, que la expulsaba sin defensa, que la despojaba de todo lo que había soñado en apenas unas horas. Si estás satisfecho con lo que acabas de escuchar, te invito a dejar tu like y quedarte hasta el final, porque lo que nadie sabía en aquella sala, lo que ninguno de ellos podía imaginar mientras la veían cruzar la puerta hacia la oscuridad de la calle, era que la verdad tiene sus propios tiempos, y que aquella noche, sin saberlo, no habían expulsado a una culpable. Habían plantado la semilla de su propia vergüenza. La casa de los Monteros se erguía en una de las calles más respetadas del pueblo, con sus paredes blancas y sus ventanas de hierro forjado que parecían vigilar a quienes pasaban. No era una mansión ostentosa, pero cada detalle hablaba de una prosperidad cuidadosamente construida a lo largo de generaciones. Los muebles de madera oscura heredados de abuelos y bisabuelos, los cuadros religiosos en cada habitación, el comedor extenso donde cabían 12 sillas, y donde cada domingo se reunía la familia entera bajo la mirada silenciosa de un crucifijo. El dinero en aquella casa no se exhibía, se respiraba. Estaba en la calidad del mantel bordado, en el brillo de la vajilla reservada para ocasiones especiales, en la certeza absoluta de que los Montero jamás habían debido nada a nadie. En aquel hogar, las jerarquías no se discutían, se obedecían. Don Aurelio, el patriarca, ocupaba la cabecera de la mesa con la naturalidad de quien nunca ha conocido otro lugar. Su esposa, doña Carmen, administraba el orden doméstico con mano firme y sonrisa medida, asegurándose de que cada cosa estuviera en su sitio y cada persona supiera exactamente cuál era su función. Los hijos varones habían crecido entendiendo que el apellido era un privilegio que exigía conducta intachable, y las hijas habían aprendido que su valor residía en la discreción, en el silencio oportuno, en la capacidad de sostener sin cuestionar. La palabra del padre era ley, y la aprobación de la madre, el único premio que valía la pena perseguir. El pueblo entero conocía a los Montero, y los trataba con esa mezcla de respeto y distancia que se reserva para quienes tienen el poder de influir sin necesidad de alzar la voz. Don Aurelio era consultado para resolver disputas entre vecinos. Su opinión pesaba en las decisiones del consejo parroquial, y su presencia en cualquier evento otorgaba a éste una legitimidad instantánea. Nadie hablaba mal de ellos, al menos no en público. Nadie se atrevía a contradecirlos. Y si alguien alguna vez había tenido un conflicto con la familia, ese alguien había aprendido rápidamente que era mejor guardar silencio y buscar otro lugar donde vivir. Las tradiciones en aquella casa tenían peso de mandamiento. Cada festividad se celebraba según rituales precisos. Cada nacimiento y cada muerte seguían protocolos que nadie cuestionaba. Y los matrimonios eran acontecimientos que involucraban no solo a los novios, sino a toda la estructura familiar. Casarse con un Montero significaba aceptar un pacto implícito, la lealtad absoluta al clan, la adopción de sus costumbres, la renuncia silenciosa a cualquier identidad previa que pudiera entrar en conflicto con el orden establecido. Las esposas que entraban a aquella familia sabían que no se casaban solo con un hombre, sino con una institución completa. Aquella noche de celebración, la casa había sido preparada con esmero. Las flores frescas ocupaban cada rincón. El aroma del asado se mezclaba con el perfume de las velas encendidas,
y los invitados circulaban por los salones con copas en la mano y conversaciones en voz baja. Todo estaba dispuesto para recibir a la nueva integrante de la familia, para sellar públicamente el compromiso que uniría a Martín, el hijo menor, con aquella joven que venía de otro mundo. Los Monteros sonreían con la satisfacción de quien cumple un deber, pero detrás de cada sonrisa había una evaluación constante, un escrutinio que no dejaba pasar ningún detalle. El ambiente parecía festivo, pero quienes conocían a los Montero sabían que ninguna celebración en aquella casa era simplemente una celebración. Era también una prueba. Los ojos de doña Carmen seguían cada movimiento de la recién llegada, registrando la forma en que sostenía la copa, la manera en que respondía a las preguntas, el tono de su voz cuando agradecía los cumplidos. Don Aurelio observaba desde su sillón con expresión impenetrable, como un juez que espera el momento preciso para emitir su veredicto. Y los demás miembros de la familia, distribuidos estratégicamente por la sala, intercambiaban miradas que decían más que cualquier palabra. Nadie había preguntado a la novia si se sentía cómoda. Nadie se había acercado a ella con genuina curiosidad por conocerla. La cordialidad que la rodeaba era una formalidad hueca, un protocolo que debía cumplirse antes de que comenzara la verdadera evaluación. Ella lo intuía, aunque no se atrevía a nombrarlo. Sentía el peso de aquellos ojos sobre su vestido sencillo, sobre sus manos que no sabían dónde posarse, sobre su sonrisa que intentaba ser suficiente sin llegar a ser excesiva. Había entrado a aquella casa con la esperanza de encontrar un hogar, pero lo que encontró fue un tribunal disfrazado de familia. Elena había aprendido a ocupar poco espacio desde que tenía memoria. Creció en una casa pequeña al otro lado del pueblo, donde las paredes de adobe guardaban el frío en invierno y el calor en verano, donde el agua se cargaba desde el pozo cada mañana y donde los zapatos nuevos eran un acontecimiento que se celebraba en silencio para no despertar la envidia de los vecinos. Su madre, viuda desde que Elena tenía 7 años, trabajaba lavando ropa ajena y cosiendo remiendos hasta que la luz del día se agotaba. De ella había heredado la costumbre de agradecer todo, de no pedir nada, de moverse por el mundo como si disculpara constantemente su propia existencia. Elena no conocía otra forma de vivir que la de la gratitud perpetua por lo poco que tenía. Cuando Martín Montero comenzó a cortejarla, ella no podía creer que alguien de aquella familia se hubiera fijado en una muchacha como ella. Lo había conocido en la plaza del pueblo, una tarde en que ella vendía empanadas que su madre preparaba para completar el ingreso del mes. Él se había acercado con una sonrisa que parecía no conocer el rechazo. Había comprado todas las empanadas que quedaban y había vuelto al día siguiente solo para verla. Elena se enamoró de su seguridad, de la forma en que caminaba por el mundo como si todo le perteneciera, de las promesas que le hacía sobre la vida que tendrían juntos. Creyó que el amor era suficiente para cruzar la distancia que separaba sus mundos. Martín era el menor de los hijos varones, y quizás por eso había crecido con algo que sus hermanos no tenían, la necesidad de demostrar que merecía su lugar. Sus hermanos mayores ya ocupaban posiciones definidas en el negocio familiar, ya habían cumplido con el mandato de casarse con mujeres apropiadas, ya habían producido los nietos que alegraban a doña Carmen. Martín, en cambio, era visto como el hijo que todavía no había madurado, el que tomaba decisiones impulsivas, el que necesitaba ser vigilado. Elegir a Elena había sido su forma de rebelarse, pero también su forma de buscar aprobación. Quería demostrar que podía transformar a aquella muchacha humilde en una esposa digna del apellido Montero. Doña Carmen nunca había aceptado aquella unión, aunque jamás lo dijo con palabras directas. Su desaprobación se manifestaba en silencios cargados de significado, en cumplidos que escondían críticas, en la forma en que miraba a Elena como quien evalúa una mercancía defectuosa. Para ella, su hijo menor había cometido un error que manchaba la reputación de la familia,
y solo el tiempo diría si aquel error podía corregirse. Mientras tanto, observaba a la nuera con la paciencia del cazador que espera el momento exacto para actuar. Convencida de que tarde o temprano, Elena revelaría su verdadera naturaleza y le daría la razón. Don Aurelio, por su parte, había dado su consentimiento al matrimonio con la frialdad de quien firma un documento sin importancia. Para él, los asuntos domésticos eran territorio de su esposa, y mientras el honor de la familia no se viera comprometido públicamente, no tenía razones para intervenir. Sin embargo, su silencio era también una forma de poder. Bastaba una mirada suya, un gesto de desaprobación, para que cualquier decisión se revirtiera. Elena había sentido el peso de aquella mirada desde el primer día, una mirada que la atravesaba como si ella fuera transparente, como si su presencia en aquella casa fuera un accidente temporal que pronto se corregiría solo. Los hermanos de Martín y sus esposas formaban un coro de voces que repetían sin cuestionar lo que los patriarcas dictaban. Ninguno se había opuesto al matrimonio, pero ninguno había dado tampoco la bienvenida a Elena con genuino afecto. La trataban con una cortesía helada, que mantenía la distancia sin romper las formas. La incluían en las conversaciones solo para recordarle sutilmente que no pertenecía. La observaban con esa mezcla de curiosidad y desdén que se reserva para quienes han entrado a un lugar donde no fueron invitados. Elena sentía sus miradas en cada reunión familiar, escuchaba sus susurros cuando salía de la habitación. Sabía que cada error suyo sería registrado y comentado durante semanas. La única que alguna vez le había mostrado algo parecido a la bondad era Lucía, la hermana menor de Martín, una joven callada que parecía incómoda con el papel que su familia le había asignado. Lucía le había sonreído con sinceridad el día que se conocieron. Le había dicho que su vestido era bonito sin que sonara a burla. Le había preguntado por su madre con interés genuino. Pero incluso Lucía guardaba silencio cuando los demás hablaban. Incluso ella bajaba la mirada cuando doña Carmen imponía su voluntad. Elena comprendió pronto que en aquella familia la bondad era un lujo que nadie podía permitirse, y que cualquier alianza que intentara construir sería aplastada por el peso de la lealtad al clan. La cena había terminado, y los invitados comenzaban a despedirse con abrazos formales y promesas de volver pronto. Elena permanecía de pie junto a Martín, sosteniendo una sonrisa que ya le dolía en las mejillas, agradeciendo cada felicitación con palabras que había ensayado durante días. La casa se vaciaba lentamente, y ella sentía que lo más difícil había pasado, que había sobrevivido a la prueba inicial sin cometer errores imperdonables. Pronto estarían solos, pronto comenzaría la vida que habían planeado, pronto aquel apellido que ahora cargaba dejaría de sentirse como un peso ajeno. No podía saber que en ese mismo instante, mientras los últimos invitados cruzaban la puerta, algo se estaba gestando en la habitación contigua. Doña Carmen apareció en el salón con una expresión que Elena no le había visto antes. No era la frialdad habitual, ni la cortesía medida que usaba frente a los extraños. Era algo más oscuro, más definitivo, como quien ha tomado una decisión y no piensa retroceder. Detrás de ella venían don Aurelio y los hermanos mayores, formando un semicírculo silencioso que de pronto convirtió el salón en un tribunal. Elena buscó la mirada de Martín, pero él miraba a su madre con expresión confundida, sin entender todavía lo que estaba por suceder. El aire se volvió denso, irrespirable, como si todas las ventanas de la casa se hubieran cerrado al mismo tiempo. Lo que doña Carmen dijo a continuación destruyó el mundo de Elena en cuestión de segundos. Habló de cartas encontradas, de testimonios de vecinas que habían visto cosas, de una reputación manchada que Elena había ocultado cuidadosamente para atrapar a su hijo. Las palabras salían de su boca con precisión quirúrgica, cada acusación más grave que la anterior,
cada frase diseñada para no dejar espacio a la duda. Elena escuchaba sin poder reaccionar, paralizada por el horror de verse acusada de algo que jamás había hecho, incapaz de encontrar las palabras para defenderse de mentiras que sonaban terriblemente convincentes en boca de aquella mujer. Martín se volvió hacia ella con una pregunta en los ojos que ya contenía su propia respuesta. Elena vio el momento exacto en que él eligió creer a su madre, el instante preciso en que el amor que decía sentir se derrumbó bajo el peso del apellido y la lealtad familiar. Intentó hablar, intentó explicar que todo era mentira, que jamás había escrito esas cartas, que las vecinas que supuestamente habían testimoniado no existían o mentían. Pero su voz salió quebrada, temblorosa, y en aquella sala donde solo importaba la apariencia de verdad, su debilidad fue interpretada como confesión. Nadie quiso escucharla, nadie preguntó por pruebas. El veredicto ya estaba dictado antes de que ella pudiera pronunciar una sola palabra en su defensa. Don Aurelio no necesitó hablar. Bastó un gesto suyo, un movimiento casi imperceptible de la cabeza, para que todo se pusiera en marcha. Los hermanos de Martín fueron a buscar la maleta de Elena, la misma maleta simple con la que había llegado apenas unas horas antes. Doña Carmen permanecía inmóvil, con la satisfacción contenida de quien ha cumplido un deber sagrado. Las esposas de los hermanos observaban desde el umbral de la puerta, algunas con expresiones de horror fingido, otras sin molestarse siquiera en ocultar su desprecio, y Lucía, la única que alguna vez había sido amable, mantenía la mirada clavada en el suelo, temblando ligeramente, sin atreverse a pronunciar una sola palabra. Martín tomó la maleta y la dejó caer a los pies de Elena con un golpe seco que resonó en el silencio del salón. Sus ojos ya no eran los mismos que la habían mirado con ternura durante meses, que le habían prometido protección y hogar y futuro. Ahora la miraban con asco, con decepción, con la rabia de quien se siente traicionado aunque la traición sea solo una invención. Le dijo que se fuera, que no quería volver a verla, que agradeciera que no la expusiera públicamente ante todo el pueblo. Elena recogió su maleta con manos que no parecían suyas, con movimientos automáticos de quien ha dejado de habitar su propio cuerpo. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás, porque sabía que si volteaba, si veía una vez más aquellos rostros que la condenaban sin juicio, algo dentro de ella se rompería para siempre. La puerta se cerró a sus espaldas con un sonido definitivo, y Elena quedó sola en la calle oscura, sosteniendo una maleta que ahora pesaba más que cuando había llegado. Adentro podía escuchar el murmullo de voces que ya comenzaban a reescribir la historia, a convertirla en la villana de una narrativa que ella jamás había protagonizado. Afuera, el frío de la noche se colaba por su vestido de novia improvisado, ese vestido que su madre había cosido con tanto amor y que ahora parecía un disfraz absurdo. No lloró, todavía no. El llanto vendría después, cuando comprendiera completamente lo que acababa de perder. Por ahora solo podía caminar, alejarse de aquella casa que nunca había sido suya, preguntándose cómo era posible que el mundo se derrumbara tan rápido y tan completamente. Elena caminó durante horas sin rumbo, arrastrando la maleta por calles que conocía de memoria, pero que ahora parecían pertenecer a otro mundo. El pueblo dormía ajeno a su tragedia, con las ventanas cerradas y los perros callejeros como únicos testigos de su vergüenza. Cada paso la alejaba de la casa de los Montero, pero no del peso que sentía sobre los hombros, esa carga invisible que crecía con cada metro recorrido. Cuando finalmente llegó a la puerta de su madre, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de un gris pálido que parecía reflejar exactamente lo que sentía por dentro. Tocó la puerta con nudillos que apenas respondían, y cuando su madre abrió y la vio allí, con el vestido arrugado y la maleta en la mano, no necesitó preguntas para entender que algo terrible había sucedido.
Los primeros días fueron un limbo de silencio y sopa caliente que Elena apenas probaba. Su madre no la presionó con preguntas. Solo la dejó ocupar la pequeña cama donde había dormido toda su infancia, arropándola como si volviera a ser una niña. Pero el pueblo no ofreció la misma compasión. La noticia de lo ocurrido se esparció con la velocidad de un incendio en campo seco, alimentada por versiones cada vez más exageradas que transformaban a Elena en protagonista de historias que jamás había vivido. Las vecinas que antes la saludaban con afecto, ahora cruzaban la calle para evitarla, y las que no lo hacían la miraban con esa mezcla de curiosidad y desprecio que se reserva para las mujeres caídas en desgracia. La tienda donde su madre compraba el pan comenzó a atenderlas con prisa, como si su presencia contaminara el establecimiento. El carnicero que siempre les guardaba los mejores cortes, ahora les ofrecía solo lo que nadie más quería. En la iglesia, las mujeres que antes compartían el banco con ellas se movían sutilmente hacia los lados, dejando un espacio vacío que gritaba más fuerte que cualquier acusación. Elena dejó de salir. Primero evitó las horas de mayor movimiento, luego las calles principales, y finalmente se encerró en la casa pequeña de su madre, convencida de que su sola presencia era una carga demasiado pesada para quien la había traído al mundo. El trabajo de su madre comenzó a desaparecer. Las familias que antes le llevaban ropa para lavar y remendar dejaron de llamar una por una, con excusas que no engañaban a nadie. Algunas enviaban a sus empleadas a recoger las prendas pendientes sin siquiera pagar lo acordado, como si la deshonra de la hija hubiera cancelado todas las deudas con la madre. Elena veía cómo las manos de su madre, esas manos que habían trabajado sin descanso para darle una vida digna, ahora permanecían quietas sobre la mesa, sin tela que coser, sin ropa que frotar. La culpa se instaló en su pecho como una piedra que crecía cada día, robándole el aire, el apetito, las ganas de seguir adelante. Una tarde, Elena escuchó a dos mujeres conversando junto a la ventana de la casa, sin saber que ella estaba del otro lado. Hablaban de la familia Montero con admiración, de cómo habían tenido el valor de proteger su honor, de cómo doña Carmen había descubierto a tiempo la verdadera naturaleza de aquella muchacha que pretendía infiltrarse en una familia decente. Luego bajaron la voz para especular sobre los detalles de su supuesta deshonra, inventando nombres de hombres con los que Elena supuestamente se había involucrado, lugares donde supuestamente la habían visto, pruebas que supuestamente existían. Elena se alejó de la ventana con el corazón latiendo tan fuerte que temió desmayarse. Lo que más le dolía no era la mentira, sino la facilidad con que todos la habían aceptado. El dinero comenzó a escasear de manera alarmante. Su madre vendió primero las gallinas, luego el pequeño cerdo que engordaba para las fiestas, después los aretes de oro que había heredado de su propia madre. Elena la veía desprenderse de cada cosa con una dignidad silenciosa que le partía el alma, sin una queja, sin un reproche, como si proteger a su hija fuera lo único que importaba en el mundo. Pero los ojos de su madre ya no brillaban como antes, y sus hombros se encorvaban un poco más cada día bajo el peso de una injusticia que no podía combatir. Elena comenzó a desear no haber vuelto, no haber traído su vergüenza a aquella casa, no haber condenado a su madre a compartir su destierro. Martín nunca apareció, ni para explicarse, ni para disculparse, ni siquiera para confirmar con sus propios ojos que las acusaciones eran ciertas. Elena esperó durante semanas alguna señal, algún mensaje, alguna duda que él hubiera sentido después de que la rabia inicial se disipara, pero el silencio fue absoluto, total, definitivo. Era como si ella nunca hubiera existido, como si los meses de cortejo y las promesas de amor hubieran sido solo un sueño del que él había despertado sin nostalgia.
A veces, en las noches de insomnio, Elena se preguntaba si alguna vez la había amado realmente, o si ella había sido solo un capricho pasajero, un experimento que había fallado y que convenía olvidar lo antes posible. Si estás escuchando esta historia y alguna vez te has sentido juzgada sin derecho a defensa, si alguna vez has cargado con una culpa que no era tuya, te invito a dejar un comentario contando tu experiencia, porque lo que Elena estaba viviendo no era solo su historia, era la historia de todas las mujeres que han sido condenadas por el simple hecho de ser vulnerables, de todas las que han visto su palabra aplastada por el poder de quienes tenían más. Pero la historia aún no había terminado. Los meses pasaron con la lentitud de quien arrastra cadenas. Elena encontró trabajo lavando platos en una fonda a las afueras del pueblo, un lugar donde los viajeros de paso no conocían su historia y donde podía esconderse en la cocina sin enfrentar miradas acusadoras. El dueño, un hombre mayor que no hacía preguntas, le pagaba apenas lo suficiente para contribuir a los gastos de la casa, pero para Elena ese dinero tenía el valor de un tesoro. Era la prueba de que todavía podía ser útil, de que su existencia no era completamente una carga, de que quedaba algo en ella que el mundo no había logrado destruir todavía. Sin embargo, el trabajo también trajo nuevas humillaciones. Algunos clientes la reconocían y susurraban entre ellos, señalándola con la mirada mientras ella fregaba los platos con la cabeza baja. Otros le hablaban con un tono que dejaba claro lo que pensaban de ella, un tono que no se usa con las mujeres decentes, un tono que la reducía a algo menos que humana. Elena aprendió a no escuchar, a construir un muro invisible entre ella y el mundo, a hacer de su rostro una máscara que no revelara el dolor que sentía por dentro. Pero cada noche, cuando volvía a casa con las manos agrietadas y el olor a grasa en el cabello, el muro se derrumbaba y las lágrimas salían sin permiso. Lo peor llegó cuando se enteró de que Martín había comenzado a cortejar a otra mujer. La noticia le llegó a través de una clienta de la fonda que no sabía quién era ella. Una mujer que comentaba con entusiasmo cómo los Montero ya habían encontrado una novia apropiada para su hijo menor. Una muchacha de buena familia que sí merecía llevar el apellido. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, que todo el dolor que creía haber procesado regresaba multiplicado por 1000. No era solo que él la hubiera olvidado, era que la había reemplazado tan fácilmente, como quien cambia un mueble defectuoso por uno nuevo, sin remordimiento, sin memoria, sin la menor sombra de duda sobre lo que había hecho. Esa noche, Elena no volvió directamente a casa. Caminó sin rumbo hasta que sus pies la llevaron al pequeño cerro que se alzaba detrás del pueblo, ese lugar donde solía ir de niña a mirar las estrellas cuando la vida todavía parecía llena de posibilidades. Se sentó sobre una piedra fría, con las rodillas contra el pecho y los brazos rodeando sus piernas, y dejó que la oscuridad la envolviera como un manto. No había luna esa noche, y las estrellas brillaban con una indiferencia que le pareció casi cruel, como si el universo entero siguiera su curso sin importarle que ella estuviera ahí abajo, rota, sola, sin saber cómo seguir adelante. El viento helado le secaba las lágrimas antes de que pudieran recorrer sus mejillas. Por primera vez desde aquella noche terrible, Elena se permitió pensar lo impensable. Se preguntó si acaso doña Carmen tenía razón, si quizás había algo en ella que la hacía indigna de ser amada, si su origen humilde la condenaba inevitablemente a este destino de rechazo y soledad. La voz de la acusación había penetrado tan hondo que ya no podía distinguir dónde terminaba la mentira y dónde comenzaba ella misma. Había luchado durante meses por mantener viva la certeza de su inocencia. Pero esa noche la certeza se sentía frágil, gastada, incapaz de sostenerse contra el peso de un mundo entero que había decidido condenarla. Quizás era más fácil aceptar la culpa que seguir cargando con la injusticia.
El frío comenzó a calarle los huesos, pero Elena no se movió. Había algo en ese entumecimiento que le resultaba reconfortante, como si el cuerpo estuviera finalmente alcanzando el estado en que su alma llevaba meses. Pensó en su madre, en cómo cada día la veía envejecer un poco más bajo el peso de una desgracia que no le pertenecía. Pensó en el futuro, y solo vio más de lo mismo. Días grises de trabajo agotador, noches de soledad, años enteros de cargar con un estigma que nunca se borraría. No veía salida, no veía esperanza, solo veía un camino interminable de piedras que ya no tenía fuerzas para seguir recorriendo. Algo se quebró dentro de ella en ese momento, algo que había estado resistiendo desde la noche en que la expulsaron de la casa de los Montero. No fue un quiebre ruidoso ni dramático, sino un derrumbe silencioso, como cuando una pared que ha sostenido demasiado peso durante demasiado tiempo, finalmente cede. Elena dejó de luchar contra las lágrimas, dejó de intentar mantener la compostura, dejó de fingir que todavía le quedaban fuerzas. Lloró como no había llorado nunca, con sollozos que le sacudían el cuerpo entero, con gemidos que el viento se llevaba antes de que pudieran convertirse en gritos. Lloró por todo lo que había perdido y por todo lo que jamás tendría. Cuando las lágrimas finalmente se agotaron, Elena se quedó vacía, hueca, como una cáscara abandonada por el fruto que alguna vez contuvo. Miró el cielo oscuro y sintió que no le quedaba nada que ofrecer, ni al mundo ni a sí misma. Pero en ese vacío absoluto, en ese fondo del pozo donde ya no había más profundidad posible, algo extraño comenzó a suceder. El silencio dejó de ser amenazante y se volvió simplemente silencio. El frío dejó de ser castigo y se volvió simplemente frío. Y Elena, sin saber exactamente por qué, comenzó a respirar de nuevo, lenta y profundamente, como si su cuerpo hubiera decidido seguir viviendo, aunque su mente hubiera olvidado las razones. Se quedó allí hasta que el primer hilo de luz apareció en el horizonte, tiñendo el cielo de un rosa pálido que parecía una promesa o quizás solo una tregua. No había encontrado respuestas en aquella noche de rendición. No había descubierto ninguna verdad reveladora que cambiara su situación. Pero algo había cambiado, aunque no pudiera nombrarlo todavía. Había tocado fondo y había descubierto que el fondo, aunque doloroso, era sólido. Podía sostenerse sobre él, podía, quizás, comenzar a construir algo desde ahí. Se levantó con las piernas entumecidas y comenzó a bajar el cerro, sin saber que ese amanecer marcaría el inicio de algo que aún no podía imaginar. 3 semanas después de aquella noche en el cerro, una mujer desconocida llegó a la fonda donde Elena trabajaba. Era una señora de mediana edad, con el cabello recogido en un moño severo y las manos marcadas por el trabajo, pero con algo en la mirada que transmitía una autoridad tranquila, una seguridad que no necesitaba imponerse. Pidió un café y se sentó en la mesa más alejada de la puerta, observando el lugar con curiosidad discreta. Elena la atendió como atendía a todos los clientes, con eficiencia mecánica y los ojos bajos, sin imaginar que aquella mujer había llegado buscándola específicamente, que había recorrido un largo camino solo para encontrarla. La mujer se llamaba Doña Remedios y venía de un pueblo vecino, a 3 horas de camino. Era partera de oficio y curandera por necesidad. Una de esas mujeres a las que la gente recurre cuando los médicos son demasiado caros o demasiado lejanos. Había escuchado la historia de Elena a través de una red invisible de mujeres que se pasan información como quien pasa un hilo de pueblo en pueblo. Mujeres que conocen el peso de las acusaciones injustas y que reconocen a las suyas incluso a la distancia. Doña Remedios no había venido a ofrecer caridad ni compasión. Había venido a ofrecer algo mucho más valioso, una oportunidad de empezar de nuevo, donde nadie conociera su pasado. Elena escuchó la propuesta con desconfianza, esperando encontrar la trampa oculta en aquellas palabras que sonaban demasiado buenas para ser ciertas.
Doña Remedios necesitaba una ayudante, alguien que aprendiera el oficio y que pudiera asistirla en los partos y en la preparación de remedios. El trabajo era duro y la paga modesta, pero incluía un cuarto propio en la parte trasera de su casa y la posibilidad de aprender una profesión que siempre tendría demanda. Lo único que pedía a cambio era compromiso, discreción y disposición para trabajar sin quejarse. Elena buscó en sus ojos alguna señal de engaño, pero solo encontró la mirada directa de quien dice exactamente lo que piensa. La decisión más difícil no fue aceptar la oferta, sino despedirse de su madre. Elena sabía que irse significaba dejarla sola, sin la poca ayuda económica que su trabajo en la fonda representaba, sin la compañía que al menos aliviaba las noches de soledad. Pero su madre, con esa sabiduría silenciosa que solo dan los años de sacrificio, le dijo que se fuera, que no mirara atrás, que ella estaría bien. Le dijo que la mayor alegría que podía darle era verla lejos de aquel pueblo que la había condenado sin juicio, construyendo una vida donde pudiera caminar con la frente en alto. Elena lloró en sus brazos como no lloraba desde niña, agradeciéndole todo sin encontrar palabras suficientes. El día que partió, Elena llevaba la misma maleta simple con la que había llegado a la casa de los Montero, pero ahora pesaba diferente. Adentro iban las pocas pertenencias que le quedaban, más un paquete de tortillas que su madre había preparado para el camino y un pequeño rosario de cuentas de madera que había pertenecido a su abuela. No hubo nadie en las calles para despedirla, nadie que notara su ausencia o que lamentara su partida. El pueblo que la había visto nacer y crecer la dejó ir con la misma indiferencia con que la había condenado. Pero esta vez, el silencio no le dolió. Esta vez, el silencio significaba libertad. El camino hacia el pueblo de Doña Remedios fue largo y polvoriento, pero con cada kilómetro que recorría, Elena sentía que dejaba atrás algo más que distancia física. Dejaba atrás el peso de las miradas acusadoras, el murmullo constante de los chismes, la prisión invisible que el juicio ajeno había construido a su alrededor. No sabía qué le esperaba adelante. No tenía garantías de que esta nueva vida sería mejor que la anterior. Pero por primera vez en meses sentía algo parecido a la esperanza, un brote pequeño y frágil que se negaba a morir. Lo que vendría después lo cambiaría todo, aunque ella todavía no pudiera imaginarlo. Los primeros meses con Doña Remedios fueron de aprendizaje constante y agotamiento profundo. Elena despertaba antes del amanecer para preparar las infusiones que la partera vendía en el mercado. Pasaba las mañanas aprendiendo a identificar hierbas y raíces en el campo cercano, y las tardes las dedicaba a observar cómo Doña Remedios atendía a las mujeres que llegaban buscando alivio para sus males. Al principio solo podía ayudar en tareas simples: calentar agua, preparar vendajes, sostener la mano de alguna madre primeriza mientras el dolor la atravesaba. Pero con cada día que pasaba, sus manos se volvían más seguras, su mirada más atenta, su instinto más afinado para reconocer lo que cada situación requería. Doña Remedios no era una maestra gentil ni paciente. Corregía los errores de Elena con frases secas que no dejaban espacio para excusas, exigía precisión absoluta en cada tarea y no toleraba la autocompasión bajo ninguna forma. Pero detrás de esa dureza había algo que Elena tardó en reconocer: respeto. Doña Remedios la trataba como trataba a una igual, como alguien capaz de aprender y de crecer, no como una víctima que necesitaba ser protegida. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que alguien esperaba algo de ella, que alguien creía que tenía valor más allá de su historia, que alguien la veía como una persona completa y no como el fantasma de un escándalo. El pequeño cuarto en la parte trasera de la casa se convirtió en el primer espacio verdaderamente suyo que Elena había tenido en su vida. Era apenas una habitación con una cama angosta,
una mesa de madera y una ventana que daba al huerto, pero para ella representaba algo inconmensurable, un lugar donde nadie la juzgaba, donde podía cerrar la puerta y existir sin el peso de las miradas ajenas. Decoró las paredes con flores secas que recogía en sus caminatas. Organizó sus pocas pertenencias con cuidado casi ceremonial, y cada noche, antes de dormir, agradecía en silencio por aquel refugio que la vida le había concedido cuando ya no esperaba nada. El primer parto que Elena atendió sola fue una noche de tormenta, cuando doña Remedios estaba demasiado enferma para levantarse de la cama. Una joven del pueblo vecino había llegado antes de tiempo, con el terror pintado en los ojos y el cuerpo sacudido por contracciones que no le daban tregua. Elena sintió el miedo trepar por su garganta, pero recordó cada instrucción que había recibido, cada movimiento que había observado, cada palabra de aliento que doña Remedios usaba para calmar a las madres. Trabajó durante horas bajo la luz temblorosa de las velas, hablándole a la joven con una serenidad que no sabía que poseía, guiándola a través del dolor hasta que finalmente, cuando el amanecer comenzaba a filtrarse por las rendijas, un llanto nuevo llenó la habitación. Sostener a ese bebé entre sus manos fue una revelación que Elena no había anticipado. Era una vida nueva, perfecta, ajena a todo el dolor y la injusticia que existían en el mundo, una vida que ella había ayudado a traer. La madre lloraba de alivio y de alegría, agradeciéndole con palabras entrecortadas que Elena apenas escuchaba, porque toda su atención estaba en ese pequeño ser que respiraba por primera vez. En ese momento comprendió algo fundamental. Sus manos, esas mismas manos que habían fregado platos y cargado vergüenza, eran capaces de hacer algo extraordinario. Eran capaces de dar vida, de acompañar el milagro más antiguo del mundo, de ser útiles de una manera que nadie podría quitarle jamás. La noticia de su habilidad comenzó a esparcirse por los pueblos cercanos con la misma velocidad con que antes se había esparcido su deshonra, pero esta vez llevando un mensaje diferente. Las mujeres hablaban de la ayudante de doña Remedios con respeto. Contaban cómo había atendido partos difíciles con manos firmes y corazón sereno, cómo sabía preparar remedios que aliviaban males que otros no podían curar. Elena empezó a recibir llamados propios, familias que la buscaban específicamente a ella, que confiaban en su juicio y agradecían su presencia. Cada vez que alguien la llamaba por su nombre con gratitud en la voz, una parte de ella que había estado dormida comenzaba a despertar. Pasaron 2 años en aquel pueblo donde nadie conocía su historia. Elena había dejado de ser la muchacha humillada que llegó arrastrando una maleta y se había convertido en alguien diferente, alguien que caminaba con la espalda recta y la mirada al frente. Doña Remedios, cuya salud se deterioraba con el paso de los meses, comenzó a transferirle responsabilidades cada vez mayores, presentándola ante la comunidad no como su ayudante, sino como su sucesora. Elena aceptó ese manto con la solemnidad de quien recibe una herencia sagrada, consciente de que cada vida que ayudaba a traer al mundo era también una forma de reconstruir la suya propia. Un día, llegó al pueblo un comerciante que venía del lugar donde Elena había nacido. La reconoció de inmediato, y ella sintió que el corazón se le detenía, esperando ver en sus ojos el desprecio familiar, la condena que creía haber dejado atrás. Pero el hombre la miró con una expresión diferente, casi de vergüenza, y le dijo algo que ella no esperaba escuchar, que las cosas en su pueblo habían cambiado, que habían surgido verdades que nadie anticipaba, que la familia Montero ya no era lo que había sido. Elena no preguntó más detalles. Todavía no estaba lista para saber. Todavía necesitaba más tiempo para que su nueva identidad se solidificara antes de enfrentar los fantasmas del pasado. Los meses siguientes trajeron más noticias fragmentadas que llegaban como rumores difusos. Se hablaba de problemas en la familia Montero,
de conflictos internos, de secretos que habían comenzado a salir a la luz. Elena escuchaba sin comentar, guardando cada fragmento de información en un rincón de su mente sin permitir que alterara su paz recién conquistada. Había aprendido que la justicia tiene sus propios tiempos, que no depende de la voluntad de quienes fueron heridos ni de los deseos de venganza que nunca había cultivado. Si algo tenía que suceder, sucedería. Su trabajo era seguir construyendo, seguir sanando, seguir viviendo con la dignidad que le habían intentado arrebatar. Doña Remedios murió una mañana de primavera, con Elena sosteniéndole la mano y agradeciéndole todo lo que no había podido expresar con palabras durante aquellos años. La enterraron en el pequeño cementerio del pueblo, y Elena lloró como llora quien pierde a una madre por segunda vez, pero junto al dolor había también gratitud, la certeza de que aquella mujer severa y sabia le había devuelto algo que creía perdido para siempre, la fe en sí misma. Elena heredó la casa, los conocimientos, la clientela y el respeto que doña Remedios había construido durante décadas. Ya no era la ayudante de nadie, era una mujer completa, dueña de su destino, con un nombre que significaba sanación en lugar de vergüenza. La verdad comenzó a emerger de la manera más inesperada, no por investigación ni por denuncia, sino por la propia naturaleza de las mentiras que tarde o temprano colapsan bajo su propio peso. Lucía, la hermana menor de Martín, aquella que había mantenido la mirada en el suelo la noche de la expulsión, había cargado durante años con un secreto que le quemaba por dentro. Las cartas que doña Carmen había presentado como prueba de la deshonra de Elena no existían. Habían sido fabricadas por ella misma con la ayuda de una vecina que le debía favores. Lucía lo sabía porque había escuchado la conversación a través de una puerta entreabierta, pero el miedo a su madre y la lealtad al apellido la habían mantenido en silencio, hasta que el silencio se volvió insoportable. Fue durante una cena familiar, años después de aquella noche, cuando Lucía finalmente habló. Nadie supo exactamente qué la impulsó a romper el pacto de omisión que había sostenido durante tanto tiempo. Quizás el vino, quizás la acumulación de culpa, quizás la visión de Martín preparándose para otro matrimonio construido sobre la misma mentira. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, claras y devastadoras, exponiendo la fabricación de las pruebas, la conspiración de su madre, la inocencia absoluta de Elena. El silencio que siguió fue diferente al que había reinado la noche de la expulsión. Este silencio estaba cargado de horror, de incredulidad, de la certeza súbita de que todo lo que habían creído era una construcción de la crueldad. Doña Carmen intentó negar, luego minimizar, luego justificarse con argumentos que sonaban huecos, incluso para ella misma. Habló de proteger a la familia, de intuiciones que una madre siempre tiene, de que Elena no era apropiada de todas formas, aunque no hubiera cometido lo que se le acusaba. Pero sus palabras ya no tenían el poder de antes, ya no podían moldear la realidad a su antojo. Don Aurelio la miró con una expresión que ella nunca le había visto. Una mezcla de desprecio y decepción que la redujo a algo que jamás había sido. Una mujer común, capaz de mezquindad, despojada del pedestal moral desde el que había juzgado a todos durante décadas. El patriarca no dijo nada, pero su silencio fue la condena más severa que doña Carmen había recibido en su vida. Martín fue quien peor reacción tuvo ante la revelación. Comprendió de golpe que había destruido la vida de una mujer inocente, que había elegido creer una mentira porque era más cómodo que enfrentar a su madre, que había demostrado una cobardía que ninguna excusa podía justificar. Los meses siguientes lo vieron hundirse en un pozo del que no lograba salir. El compromiso con la nueva novia se rompió cuando ella se enteró de la historia. Su posición en el negocio familiar se volvió insostenible ante las miradas de sus propios hermanos.
y el apellido que tanto había pesado sobre él se convirtió en una marca de vergüenza en lugar de orgullo. Buscó a Elena, pero nadie supo decirle dónde estaba. Había desaparecido como si la tierra se la hubiera tragado, dejando atrás solo el eco de una injusticia que ya nadie podía reparar. La familia Montero nunca volvió a ser la misma después de aquella noche de revelación. Las reuniones dominicales se espaciaron hasta desaparecer. Las esposas de los hermanos comenzaron a cuestionar en voz alta decisiones que antes acataban en silencio. Y don Aurelio murió 2 años después, arrastrando el peso de haber permitido una injusticia bajo su propio techo. Doña Carmen envejeció sola en aquella casa grande que ahora parecía un mausoleo, rodeada de muebles heredados y fotografías de una familia que se había fragmentado por su propia mano. Nadie la visitaba ya con la reverencia de antes. Nadie buscaba su aprobación ni temía su juicio. El poder que había ejercido durante décadas se evaporó como el rocío bajo el sol, dejando solo a una anciana amargada que rumiaba justificaciones que nadie quería escuchar. La noticia de la confesión de Lucía llegó al pueblo donde Elena vivía a través de una de las mujeres que viajaban regularmente entre las comunidades, llevando noticias y encargos como habían hecho las mujeres desde tiempos inmemoriales. Elena la escuchó en silencio, sentada en la cocina que había sido de doña Remedios y que ahora era suya, con las manos quietas sobre la mesa y el corazón latiendo con una calma que la sorprendió a ella misma. No sintió la euforia de la vindicación ni el deseo ardiente de volver a restregárselo en la cara a quienes la habían condenado. Lo que sintió fue algo más profundo y más sereno, la confirmación de algo que siempre había sabido, la certeza de su propia inocencia que ahora el mundo finalmente reconocía, aunque llegara años después de cuando habría importado. Semanas más tarde, Elena recibió una visita que no esperaba. Lucía había emprendido el largo viaje hasta su pueblo, cargando con una carta que no se había atrevido a enviar por otros medios. Cuando Elena la vio parada en la puerta de su casa, con los ojos hinchados de quien ha llorado durante todo el camino y las manos temblorosas sosteniendo un sobre arrugado, no sintió rencor. Sintió compasión por aquella mujer que había vivido años aprisionada por un secreto que no era suyo, que había sido cómplice por miedo y que ahora buscaba una absolución que solo Elena podía darle. La invitó a pasar. Le sirvió una infusión de hierbas para calmar los nervios y la escuchó hablar durante horas, vaciando la culpa que había cargado como una piedra atada al cuello. La carta que Lucía traía era de Martín. Elena la leyó sola, después de que su visitante se hubiera marchado con la promesa de mantenerse en contacto. Las palabras de Martín estaban manchadas de arrepentimiento, de súplicas de perdón, de explicaciones que intentaban justificar lo injustificable. Le contaba cómo su vida se había derrumbado, cómo había perdido todo lo que creía importante, cómo no pasaba un día sin que pensara en ella y en el daño que le había causado. Al final de la carta le pedía una oportunidad de verla, de hablar con ella, de intentar reparar aunque fuera una fracción de lo que había roto. Elena dobló el papel con cuidado, lo guardó en un cajón y nunca respondió. No por venganza, sino porque ya no tenía nada que decirle. El hombre que le escribía pertenecía a una vida que ya no era la suya. El verdadero momento de justicia no ocurrió en un encuentro dramático ni en una confrontación pública. Ocurrió una mañana ordinaria, cuando Elena caminaba por el mercado de su pueblo y una mujer mayor la detuvo para agradecerle por haber salvado a su nieta durante un parto complicado. Mientras la anciana le sostenía las manos con gratitud, Elena comprendió que esa era su victoria. No la caída de los Montero, no el arrepentimiento tardío de Martín, sino la vida que había construido con sus propias manos, el respeto que se había ganado con su trabajo, la paz que había encontrado lejos de quienes la habían herido. La justicia no siempre llega como castigo para los culpables.
A veces llega como plenitud para los inocentes, como la prueba silenciosa de que ninguna mentira es lo suficientemente fuerte para destruir a quien se niega a ser destruido. 10 años después de aquella noche en que fue expulsada con una maleta y una acusación falsa, Elena se encontraba sentada en el portal de su casa, observando el atardecer que teñía el cielo de naranjas y violetas. A su lado, una taza de té humeaba suavemente mientras el sonido de los pájaros llenaba el aire con una melodía que se había vuelto tan familiar como su propia respiración. La casa que había heredado de doña Remedios era ahora un lugar conocido en toda la región, un refugio donde las mujeres llegaban buscando sanación para sus cuerpos y, muchas veces, también para sus almas. Elena había ampliado el huerto, había construido una habitación adicional para recibir a quienes venían de lejos, y había formado a 3 jóvenes aprendices que continuarían su trabajo cuando ella ya no pudiera hacerlo. No era rica en el sentido que los Montero entendían la riqueza, pero poseía algo que ellos jamás habían tenido, la certeza de que cada cosa que tenía la había ganado con dignidad. Su madre había muerto 2 años atrás, pero alcanzó a ver la transformación de su hija antes de partir. Elena había viajado a buscarla cuando supo que su salud se deterioraba y la trajo a vivir con ella los últimos meses de su vida. Fueron meses de paz absoluta, de conversaciones largas en el portal, de silencios cómodos que solo comparten quienes se aman sin necesidad de demostrarlo. Su madre murió una madrugada de invierno con la mano de Elena entre las suyas y una sonrisa serena en los labios, susurrando que podía irse tranquila porque había visto a su hija convertirse en la mujer que siempre supo que sería. Elena la enterró junto a doña Remedios, bajo un árbol de jacarandá que florecía cada primavera, y visitaba sus tumbas cada domingo para contarles cómo iba la vida, para agradecerles todo lo que le habían dado. A veces, en las noches tranquilas, Elena pensaba en la joven que había sido, en aquella muchacha que llegó a la casa de los Montero con una maleta simple y la esperanza de pertenecer. Ya no sentía dolor al recordarla, solo una ternura infinita por quien había atravesado tanto sin quebrarse del todo. La injusticia que había sufrido no se había borrado, seguía siendo parte de su historia, pero ya no la definía. Era solo un capítulo entre muchos, una noche oscura que había dado paso a un amanecer que nadie podía arrebatarle. Había aprendido que la dignidad no depende de lo que otros piensen de uno, que el valor de una persona no lo determina ningún apellido, y que las verdades más importantes no necesitan ser gritadas para ser ciertas. Bastaba con vivirlas día tras día, en cada acto pequeño de bondad y de coraje. Si esta historia te ha llegado al corazón, si has sentido junto a Elena la injusticia y también la redención, te invito a suscribirte a este canal y a compartir este video con alguien que necesite escucharlo, porque historias como esta nos recuerdan que ninguna noche es eterna, que ninguna mentira prevalece para siempre y que dentro de cada uno de nosotros existe la fuerza para reconstruirnos cuando el mundo intenta destruirnos. Elena nunca buscó venganza, nunca pidió que los Montero pagaran por lo que hicieron. No lo necesitaba. Su vida plena, su trabajo sanador, su paz conquistada eran la respuesta más poderosa que podía dar. Y mientras el sol terminaba de ocultarse tras las montañas, ella cerró los ojos, respiró profundo el aire limpio de la tarde y supo con absoluta certeza que había encontrado exactamente el lugar donde siempre debió estar.